Continuamos en Noticias Express News y en medio de toda esta situación, de toda esta crisis mundial que ha marcado pues el ritmo, digámoslo así, por la pandemia, pues los países tienen que continuar con sus actividades y es precisamente por eso que República Dominicana, que tenía pautada para este año las elecciones presidenciales para el mes de mayo, del 17 de mayo, pues ha tenido que postergarlas para el 5 de julio, una situación que también ha estado limitada por todos estos toques de quedas y todas las medidas implementadas por el gobierno, ha limitado incluso la participación de otros partidos políticos para realizar las campañas electorales. Para conocer en detalle lo que ocurre en República Dominicana, vamos a conversar en este momento con Carmen Concepción. Ella es arquitecto dominicana, radicada en la capital británica y representante del Partido Revolucionario Moderno de ese país. Muy buenas tardes, Carmen. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Arelis, a ustedes por brindarme la oportunidad de hablar de esta situación que afecta a mi país ahora mismo. Claro. Las elecciones estaban pautadas para el 17 de mayo. Obviamente, con estas medidas que se implementaron desde el mes de marzo, pues ha sido imposible no solamente para las autoridades, sino también para la población, para llevar a cabo este tipo de convocatorias masivas. Ahora, pues la Junta Central Electoral ha decidido que será el 5 de julio el día que se lleve a cabo esta convocatoria a las urnas. ¿Crees tú que están dadas las condiciones para que se lleve a cabo este proceso en República Dominicana? ¿Y cuáles son, digamos, las posibilidades que ha tenido la oposición para realizar campañas electorales? Bueno, hasta el momento las condiciones estarían dadas porque el país está en fase 2, está en un estado de emergencia en fase 2, pero con una cuarentena que solo funciona de 5 de la tarde, a partir de las 5 o 6 de la tarde hay un toque de queda. Es decir, que durante el día las personas hacen actividades dentro de lo normal, siguiendo el protocolo de distanciamiento y de higiene sanitaria en la mayoría de los casos. Es decir, que en ese sentido, bueno, las elecciones se realizarían de 7 de la mañana a 5 de la tarde dentro del horario permitido para El circulación. toque de queda. Sí. Ahora, ¿y cómo ha sido el trabajo de los partidos de oposición para hacer campaña? Porque con este tipo de acciones se han suspendido, por supuesto, las actividades, las reuniones en masa, todos estos convocatorios que generalmente se hacen en un proceso electoral donde hay una campaña. ¿Cómo ha sido ese trabajo desde la oposición? Quizás porque está en desventaja frente al gobierno, ¿no? Ha sido absolutamente cuesta arriba, o sea, porque la oposición tiene limitadas las horas para estar en campaña, en contacto con la gente y realizar eventos o reuniones, mientras que el partido oficialista incluso hace proselitismo durante las horas de toque de queda, o sea, por las noches salen a la calle a repartir canastas de comida, dinero a la gente y ellos continúan haciendo su campaña normal y no les pasa nada. Sin embargo, si los partidos de la oposición violan el toque de queda, pueden ser incluso apresados. Ahora, con esta situación, me imagino los dominicanos estarán tratando de lidiar con estos desafíos, porque es realmente un desafío, pues, enfrentar una situación como esta. ¿Qué va a ocurrir con los dominicanos que están en el exterior? ¿Tendrán la posibilidad de acudir a las urnas? ¿Podrán ejercer su derecho al voto? ¿Qué va a pasar con ustedes que están fuera? Bueno, hubo digamos, una batalla en el exterior para poder mantener el derecho al voto. La primera, digamos, batalla ganada fue en los Estados Unidos, donde un legislador de origen dominicano, Adriano Espaillat, digamos que encabezó esa lucha por esa revalidación de ese derecho desde los Estados Unidos y allí fue aprobado por el gobierno de los Estados Unidos. Esa fue la primera aprobación. Luego, aquí en Europa se aprobó más tarde que se votara aquí en Europa, pero bajo la condición de que estaba dependiendo de las medidas asumidas por los países receptores. Es decir, en el caso de, por ejemplo, España, hasta que el gobierno de España no aprobaba que se celebraran las elecciones,
no se podía dar por el sentado. Igual pasa aquí en Londres, que la embajada ha gestionado el permiso entre el 20 y el 22 de mayo, y la respuesta del gobierno británico ha sido que no recomendaban el voto presencial, pero ya no teníamos tiempo para un voto no presencial, porque eso amerita una logística que toma muchísimo más tiempo. Estamos a ley de 18 días para las elecciones. Ahora, la situación en el caso de ustedes, si el gobierno británico dice que no se recomienda realizar este tipo de actividades de manera presencial y ustedes no tienen condiciones para hacerlo pues de otra manera, a través de online, a través de internet, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Se quedarán sin la posibilidad de votar? Hay cerca de 500 personas que están registradas aquí en el Reino Unido. ¿Qué va a pasar con ustedes? Bueno, en este caso, lo que es la OPRE, que es la oficina para que gestiona las elecciones en el exterior, nos han trasladado a la ciudad de París. O sea, esos 500 electores aquí en Inglaterra, tendríamos que trasladarnos a París el día 5 de julio para ejercer nuestro voto. Se hizo una reunión con representantes de los diferentes partidos de oposición, y a raíz de esa reunión emitimos una carta que fue entregada a la embajada, y fue entregada al embajador por diferentes vías, incluso por email, y allí solicitábamos como que como que se Se gestionara de revisara la nuevo. medida. Sí, que se gestionara de nuevo el permiso, porque ya la situación desde el 20 de mayo a día de hoy ha cambiado aquí en Reino Unido. O sea, esta semana hemos visto que incluso las tiendas comerciales han abierto, siguiendo siempre el protocolo, ¿no?, de sanitario. Y habíamos solicitado eso en esa carta, o como una segunda opción, contemplar el voto en que votáramos trasladados a Madrid, porque entendemos que allí la mayoría de nosotros viene de allí, tiene familiares o amigos donde hospedarse. Por ejemplo, para ir a París tenemos que comprar o un billete de avión o de tren o de autobús, que son 8 horas de viaje, y llegar allí cansados, ejercer el voto, por lo menos necesitaríamos una noche de hospedaje. Ellos, como institución, la Junta Central Electoral, yo entiendo o entendemos que tenían también un presupuesto establecido para la celebración de elecciones acá. En todo caso, ni siquiera, o sea, nos han dado la opción de una ayuda en ese sentido, porque imagínate las consecuencias luego si sales fuera del país con las reglamentaciones que hay de que tienes que guardar cuarentena a la vuelta. O sea, está todo muy cuesta arriba. Y ustedes han manifestado esta preocupación directamente a las autoridades locales, a las autoridades diplomáticas. Ellos tienen conocimiento de esta situación, por ejemplo, de que ustedes tienen más posibilidades de ir a Madrid o a España y no a París debido a esta cercanía que hay, a esta, digamos, este movimiento que ha habido de personas de República Dominicana que han venido prácticamente directamente desde España y no desde Francia. Ustedes le han explicado esta situación en concreto. Sí, hemos presentado incluso un presupuesto ante la OPRE de Madrid, a la cual éramos concurrente en un principio. Se presentó un presupuesto con lo que implicaba el traslado a París, perdón, y el traslado a Madrid. Y, o sea, que ellos están en pleno conocimiento. De hecho, el hecho de trasladarnos a París es por la supuesta cercanía geográfica. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Bélgica nos queda mucho más cerca, que solo es la mitad de tiempo de viaje, 4 horas, pero no se ha contemplado. Se contempló desde un principio París, y hasta el momento seguimos registrados para ir a votar a París. La situación entonces es que ustedes el 5 de julio hasta este momento es que deben trasladarse a París para ejercer el derecho al voto, y la posibilidad de ir a Madrid, aunque de pronto ustedes la propongan, está descartada. Por ejemplo, si ustedes dicen tenemos más condiciones de ir a Madrid, no hay manera de modificar ese destino, ese centro de votación para ustedes. Es una situación que no puede considerarse. Es lo que entiendo. Exactamente, nosotros a día de hoy, por ejemplo, te pongo el ejemplo del caso de Alemania. En Alemania estaban previstos para votar en Holanda,
porque el gobierno alemán no había aprobado y había una resolución que Alemania tenía que ir a votar a Holanda. Pero hace unos días el gobierno aprobó la celebración de las elecciones y automáticamente ya en Alemania los dominicanos pueden votar allí. Igual en España, que se aprobó esta semana también, para que ya se pudieran celebrar allí. Entonces, aquí en el Reino Unido, aún, o sea, no tenemos ninguna respuesta a nuestra solicitud. O Ninguna sea, otra ellos opción. tienen, sí, un permiso que en su momento el gobierno británico dio una recomendación, pero esa Okay. recomendación tú podrías objetarla o avalarla o pelearla, pero lo que entendemos que desde no se ha hecho la gestión, digamos, el esfuerzo que nosotros esperábamos como ciudadanos. ¿Qué puede pasar? Y ya para finalizar, Carmen, estamos hablando con Carmen Concepción, ella es arquitecta residente aquí en la capital británica y representante del Partido Revolucionario Moderno de República Dominicana. Estamos tratando de conversar con ella sobre el tema de las elecciones que se estarán realizando el próximo 5 de julio. ¿Qué podría pasar si ya el 27 de junio se estaría finalizando en República Dominicana este toque de queda, esta situación un poco difícil por las medidas de confinamiento y todas estas normas por la COVID-19? Si este periodo se extiende a más tiempo, ¿qué pasaría con el proceso de elecciones? ¿Y qué pasaría si no se llegan a realizar? Tenemos una fecha de referencia que es en agosto, que es la toma de posición del presidente. ¿Podría ocurrir que se extienda este lapso? ¿Qué pasaría con pues los electores y con ustedes en una situación como esta? Tenemos entendido que aunque se extendiera quizá el estado de emergencia y eso, podrían celebrarse, porque el toque de queda es a partir de las 5 o 6 de la tarde. O sea que durante el día la gente tendría la libre circulación. Pero en caso esperemos que no se suspendan. La Constitución observa que debe realizarse elecciones antes del 16 de agosto. Si llega el 16 de agosto y no se realizan elecciones, pues ahí sería una situación bastante delicada, porque entonces cabe la posibilidad de que el gobierno pudiera extenderse, pero bueno, esto ya sería algo muy difícil, ¿no? De que suceda, pero mientras tanto, el hecho es que se podrían celebrar el 5 de julio. Estas medidas de coartar el tránsito bajo la excusa, ¿no?, de la pandemia, les favorece en el sentido de que no se está realizando campaña política, la oposición no puede hacer campaña, está muy limitado, y ellos han tenido toda la libertad para seguir haciendo su proselitismo. Bueno, muchísimas gracias, Carmen, muchísimas gracias por la información, por conocer también la realidad de la comunidad dominicana aquí en el Reino Unido. Estamos también tratando de estar muy de cerca con ustedes. Hemos visto cómo algunos se han organizado para no solamente atacar o hablar de estos temas de la política, sino también para la solidaridad entre todos ustedes, apoyarse en esta situación que estamos enfrentando aquí en el Reino Unido. Así que bueno, esperamos que se solvente todo, que puedan participar, ejercer este derecho al voto, y estaremos pues en contacto para conocer los resultados también de estas elecciones. Muchísima suerte en este proceso y bueno, un abrazo a toda la comunidad dominicana aquí en el Reino Unido. Gracias a ustedes por acogernos. Bueno, esta ha sido una entrevista, una conversación que hemos estado realizando con Carmen Concepción. Como decíamos, ella es residente de la capital británica y ha estado muy al tanto de la situación del proceso electoral que se vive en su país y, por supuesto, defendiendo la posibilidad de ejercer el derecho desde aquí, desde la capital británica. Sin embargo, por ahora no es una posibilidad. El gobierno insiste, las autoridades insisten en que debe realizarse en París, aunque para muchos de los votantes va a ser un poco cuesta arriba. Vamos a una pausa y ya regresamos con más aquí en Noticias Express News.